nosotros. Vamos a hacer nuestro estudio bíblico de cada semana. Son tan amables de abrir sus Biblias en el Evangelio según Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 25, de los versos 31 al 46. Mateo 25, versos 31 al 46. Una parte muy interesante que el Señor Jesús les explicaba a sus discípulos poco antes de subir a Jerusalén para celebrar la Pascua, la última Pascua en la cual él participó, que conocemos nosotros como la Santa Cena o la Última Cena. Y Mateo 25, del 31 al 46, dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces también dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y todos decimos amén. Vamos a orar para explicar esta parte de la Biblia. Amado Padre, en esta mañana te damos gracias por tu santa palabra. Te pido que nos ayudes a tener un entendimiento dispuesto y atento para recibir tu mensaje. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda la verdad y recordándonos las palabras que Jesús ya nos había dicho. Te lo pedimos, Señor, que en esta mañana podamos salir de este lugar edificados y transformados por el poder de tu palabra. En tu precioso nombre y para la gloria y la alabanza tuya. Amén y amén. Es complicado de repente si solamente tomamos esta porción de la Escritura y tratamos de darle una interpretación. Es una parte bien dura de la que está hablando Jesús. Les está hablando a sus discípulos del juicio a las naciones. Cristo está a punto de ir a la cruz del Calvario y el mensaje que tiene para sus discípulos es: viene el juicio a las naciones. Y Jesús nos platica quién va a encomendar o quién se va a encargar del juicio. Y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y se está refiriendo a Él mismo. Dice: cuando yo regrese y regrese en gloria, voy a juzgar al mundo. Y piensen que enfrente de Jesús están sus discípulos. No le está hablando a los fariseos, no le está hablando a los saduceos, ni siquiera está hablando con gente de otras naciones. Jesús está hablando al pueblo de Israel, principalmente a sus discípulos, y les hace esta advertencia de que Él regresará anunciando su segunda venida, pero su segunda venida con juicio. Va a haber un juicio a las naciones. Y sabemos que el cielo y el infierno son reales, son lugares físicos que existen, a los cuales irán a parar las almas para la gloria eterna o para la condena eterna. Y lo dice Jesús. Pero ¿cómo podemos entender quiénes son los cabritos, quiénes son las ovejas, cuál es el trasfondo que hay detrás de esto? Pues basta con considerar lo que Jesús ha dicho a lo largo de este capítulo. Jesús les ha hablado de dos parábolas, hace dos parábolas y después aterriza en esta tercera sección del capítulo 25, en donde ya sin hablar con parábolas, les explica qué será el día del juicio. Entonces, para entenderlo, vamos a revisar cuáles son estas dos parábolas que utiliza Jesús como introducción. Y no es necesario que lo leas, pero yo te lo platico.
En el capítulo 25, de los versos 1 al 13, está la conocida parábola de las 10 vírgenes. ¿Quién de ustedes ha escuchado la parábola de las vírgenes? Esta parábola, en resumidas cuentas, dice que había 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes, que esperaban al novio. Pero como el novio demoraba en llegar, todas tomando su lámpara quedaron dormidas, cabecearon, se les llenaron los ojos de sueño. Pero de repente sonó la trompeta y anunciaron: el rey viene, y les pidieron que se prepararan. Se despertaron las 10 vírgenes, y las insensatas notaron que sus lámparas se habían apagado, ya no tenían más aceite para arder. Pero las vírgenes prudentes aún tenían aceite en sus lámparas, no solamente para brillar en ese momento, sino tenían aceite suficiente para que siguieran brillando esas lámparas. Y las vírgenes insensatas les dicen: denos de su aceite para esperar al novio. Y ellas les dicen: no podemos, porque si nosotros compartiéramos nuestro aceite con ustedes, todas nos quedaríamos sin aceite. Vayan donde venden el aceite, compren más y estén listas. En lo que ellas van a buscar el aceite, llega el novio, se abren las puertas y son convidadas las vírgenes a entrar con el novio a celebrar las bodas. Aquí hay que aclarar esto. Jesús está hablándole al pueblo judío y está utilizando parábolas que son ejemplos de la vida diaria para que ellos pudieran entender el mensaje que les explica a partir del verso 31. Y en una tradición del pueblo de Israel es que las novias o el cortejo matrimonial estaba acompañado por damas. Actualmente en nuestros días hay algo que se llama las damas de honor, ¿no? Que son las damas que acompañan a la novia. Algo similar era. Entonces eran vírgenes, mujeres que estaban en edad casadera, que eran solteras evidentemente, y se preparaban y se ataviaban para ser parte del cortejo matrimonial. Ellas entraban con el novio y acompañaban al novio para que se encontrara con la novia que lo estaba esperando. Ellas no eran las novias del novio, sino eran parte del cortejo que estaba esperando al novio. Entonces, cuando se abren las puertas, entra el novio junto con el cortejo y cierran las puertas. Una vez cerradas las puertas, arrancaba la ceremonia y ya no se podía dejar entrar a nadie más a una boda, porque ya estaba la ceremonia, y si se abrían y cerraban las puertas, el entrar y salir de la gente distraería e interrumpiría la ceremonia. Entonces estas 10 vírgenes regresan y tocan la puerta desesperadas y dicen: Señor, déjanos entrar. Y lo que contesta el novio es algo muy duro. Les dice: yo no las conozco, y permanece en la fiesta. Esta parábola que Jesús les explica tiene un contexto bien interesante, que digo, todo apunta a explicar o vamos a entender lo que dice a partir del verso 31, pero podemos ver aquí un simbolismo. Las vírgenes que esperan al novio y vírgenes que tienen una lámpara. Juan el Bautista dijo: no soy yo el novio, sino el amigo del novio, refiriéndose a Jesús cuando pensaban que él era el Mesías. Dijo: no, yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio y me gozo con el novio que viene a encontrar a su novia. Una imagen semejante a la que Jesús nos está hablando en esta parábola. Tú y yo somos los amigos del novio. ¿Por qué? Somos miembros de esta iglesia y nos gozamos esperando que Cristo regrese a encontrarse con la iglesia. Lo cantábamos hace un ratito, ¿no? ¿Cómo será aquel día que estemos frente a Jesús? Que Jesús regrese por nosotros. Y la segunda venida de Jesucristo es la mayor esperanza de cualquier cristiano. Un verdadero cristiano vive esperando el regreso de Jesucristo. Pero Matthew Henry, el gran pastor del siglo XVIII, explicaba esta parábola diciendo que hay por lo menos 2 connotaciones con el tema de las lámparas. Por un lado, habla y denota a los verdaderos creyentes y a los falsos creyentes. Un verdadero creyente es alguien que recibe la luz de Jesús, le es alumbrada la luz del Evangelio, su conciencia es liberada de las tinieblas, de obras muertas, y ahora resplandece en la luz. Y como Jesús vive en él, tiene esta luz que permanece, y es una de las evidencias de la salvación, la permanencia. Las vírgenes estaban listas y la luz seguía brillando desde el principio hasta avanzada la noche. Estaban listas para recibir al novio. Sin embargo, las otras vírgenes eran estas personas que
dicen ser cristianos, que con su boca confiesan a Jesús, pero en su corazón no hay una profesión tal. Por eso su luz brilló un tiempo y brillaba igual que las vírgenes prudentes. En un principio, un verdadero creyente y un falso creyente no se diferencian mucho. Ambos profesan a Jesús, ambos tienen ciertos destellos de luz. El problema es la permanencia. Jesús dijo: si permanecen en mí y yo en ustedes, mostrando que la permanencia es una evidencia de que somos hijos de Dios. El que no permanece en la casa es el esclavo. Jesús dijo: porque el hijo permanece en la casa, pero el esclavo, ese no permanece. Y está hablando de estas personas que por un tiempo vienen al conocimiento del Señor, les resplandece la luz del Evangelio, pero con el tiempo se apaga esta lámpara y ya no les da para esperar la venida de Jesucristo. ¿Cuántos falsos creyentes hay que vienen, o personas que vienen, se entusiasman, sienten emoción por un momento con el Evangelio, pero las aflicciones, los problemas, los afanes, los argumentos hacen que lleguen a la conclusión de que no es necesario permanecer en la iglesia, de que desde lejos pueden estar esperando al Señor? Y son esos que se duermen y se les apaga la lámpara. Y la otra connotación que dice Matthew Henry, que tiene esta lámpara, habla de la muerte. En la Biblia, en el Nuevo Testamento principalmente, cuando se dice que alguien duerme, el apóstol Pablo utiliza esta referencia, dice: nuestros hermanos que duermen, refiriéndose a los hermanos que han muerto. Y aquí las 10 vírgenes durmieron. Y habla precisamente de lo que veremos a partir del 31 del juicio. Este asunto de dormir también podemos entenderlo como la muerte. En vida las 10 personas parecían cristianas, murieron, y al despertar de la muerte, solamente 5 de ellas siguieron brillando, porque su luz nunca se apagó. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Solamente los que creen en Jesús. Entonces, lo que Jesús les empieza a explicar con la parábola de las vírgenes es que hay 2 tipos de personas, ambos que se identifican como creyentes. Porque recordemos cuál es el público al que le está hablando Jesús: a sus discípulos y los judíos que están cerca. Todos creían ser hijos de Dios, todos creían ser parte del pueblo elegido de Dios por ser judíos. Todos decían que tendrían por padre a los profetas y a Moisés, y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés. Pero Jesús le dijo que no todos eran verdaderos judíos. Y Juan dice que Dios podía levantar hijos de Dios aún de entre las piedras. Entonces Jesús les empieza a poner esta idea clara de que hay una luz que permanece y una luz que se apaga. Y la luz que no se apaga es la luz de los verdaderos creyentes. Un verdadero creyente está esperando la venida de Jesucristo. Alguien que no está siendo un verdadero creyente no está consciente de que viene Cristo, y Cristo no es su mayor anhelo. El título de este mensaje es Camino al cielo en pregunta. Porque ¿cuántos asumen que vamos camino al cielo? Pero ¿realmente estamos caminando hacia el cielo? Si Jesús no es nuestra mayor anhelo, si Jesús no es nuestra mayor esperanza, si Jesús no es lo que anhelamos, ¿cómo podemos pensar que vamos al cielo? El lugar en donde reina Jesucristo. El lugar donde está la presencia de Cristo y donde todo lo llena Jesús. Si en esta tierra yo no anhelo a Jesús, ¿qué me hace pensar que lo voy a anhelar en la otra vida? ¿Y cuántas personas hay que les hablamos de Dios y que asumen ser creyentes, pero no ves en ellos una pasión por Jesús? El otro día hablaba con un amigo que también es pastor sobre la tibieza o frialdad que se está experimentando en la iglesia en los últimos tiempos. Tanto en su ministerio como en muchos, y este no es la excepción, hubo un antes y un después de la pandemia. Teníamos cierta membresía a las iglesias antes de la pandemia, vino la pandemia, y después de la pandemia ha costado trabajo despegar. Les he platicado en otras iglesias y en otras reuniones también, otro amigo que es pastor y su iglesia ya no pudo volver a abrir. Tenía su iglesia, vino la pandemia, cerraron como todos y la gente empezó a desertar y a desertar. Y aunque utilizamos las redes sociales para seguir transmitiendo y tratar de estar en contacto con los hermanos, cuando empezaron a permitir la apertura de las iglesias, la iglesia de este amigo ya no pudo abrir. Ya no tuvo membresía suficiente para abrir, le quedaron unos cuantos con los que se reúnen de manera ocasional y generalmente de manera virtual. Y el otro amigo con el que platicaba, hablábamos de esto.
¿Cómo es posible que la humanidad, mirando la cosa que se está poniendo bien complicada, no solamente que ya parece que estamos saliendo ya de esta nueva ola del coronavirus, ¿no? Ya estaba aminorando un poco. Bueno, apenas en la semana la OMS declaró como emergencia sanitaria la viruela del mono, por el avance que está teniendo en el mundo. Y hablamos de la inflación y que ya no alcanza para nada. ¿Cómo puede ser posible que los cristianos, mirando tantas señales y tanta adversidad, sean cristianos fríos? Y un cristiano frío, mis amados, no es el que no baila, no es el que no brinca o el que no grita amén y aleluya a todo lo que pasa en una iglesia. Un cristiano frío es el que escucha el evangelio, el que escucha la palabra y no reacciona. ¿Cuánta más frialdad puede haber en la vida de una persona que escucha la verdad, que oye a Cristo hablarles a su vida y actúan como si no hubieran escuchado nada? Y pueden mirar con frialdad la iglesia y decidir, tengo mucha flojera, o tengo muchas responsabilidades, o me siento mal, no iré a la iglesia. ¿Cómo vamos a ir camino al cielo si un dolor de panza, un dolor de muelas, un dolor de cabeza me detiene en mi casa? Si la lluvia me detiene en mi casa, si el tráfico me detiene en mi casa, yo no voy a ir al cielo con esos pretextos. Las vírgenes eran insensatas, las 5, no tenían luz suficiente para esperar a lo largo del tiempo. Y asumen que por lo que hicieron algún día para Cristo, les va a alcanzar para seguir hasta el final, cuando en día de hoy se nota que sus corazones están fríos. Es lo primero que Jesús les muestra con la parábola de las vírgenes. No vamos a entrar en más detalles porque queremos llegar al final y explicar la diferencia entre los corderos y los cabritos. La siguiente parábola es la parábola de los talentos, que también es una parábola que todos conocemos. ¿Quién conoce la parábola de los talentos? Habla de 3 siervos. Un señor que tiene 3 siervos y a uno le da 5 talentos, a otro le da 3 talentos y a otro ¿cuántos talentos le da? 1. Dice, según sus capacidades. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios tiene favoritos? No. ¿Que Dios demanda más de unos que de otros? No, Dios demanda lo mismo de todos, pero nos ha dado a algunos más capacidades que a otros. Hay gente que es más capaz que yo y eso no es malo. Dios nos constituyó así. Si Dios quisiera que yo hiciera más cosas, tendría más capacidad para hacerlo. Pero Dios nos da a cada quien según nuestra capacidad. Y entonces el amo les deja sus talentos y se va y después de un tiempo regresa y les pide cuentas. Y llama cuentas al que le dio 5 talentos y viene y le dice, Señor, aquí están los 5 talentos que me diste y 5 más que gané con ellos. Y dice, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Viene así el de 3, le dice, y ahora aquí están los 3 talentos que me diste y traje otros 3, son 6. Y le dice lo mismo, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y viene el siervo que tenía un talento. ¿Quién tenía la tarea más fácil? Él, solo tenía que cuidar un talento, el otro tenía que cuidar 5 y el otro 3. Sigue con un talento y le dice, Señor, como sé que eres un juez cruel y despiadado, que cosechas donde no sembraste, no quise perder tu talento y lo enterré. Aquí tienes el talento que me diste. Y le dice, siervo malo y negligente. Si sabes que soy cruel y que cosecho donde no sembré, ¿por qué no siquiera lo metiste al banco para recibir por lo menos los intereses? Si no tenías que darme 2 talentos, por lo menos un talento y un cachito. Le dice, será echado fuera, donde es el llanto y el crujir de dientes. Lo mismo se dice de las 10 vírgenes. ¿Qué significa esta parábola? La primera nos hablaba de la permanencia, de ser verdaderos creyentes. La segunda nos muestra de la evidencia y la respuesta que hay al amor que Dios nos da, o el argumento que hay. El que recibió 5 talentos no pensó, no manches, ¿por qué me dio tanto? Me van a asaltar, me estás pidiendo mucho, Señor. No, él recibió 5 talentos y se enfocó a corresponder en esos 5 talentos. Y lo mismo hizo el de 3. Y esa disparidad o esta diferencia que hay entre 5 y 3, Dios lo hace para que nosotros aprendamos que el llamado que Dios nos da es particular, que no tengo que estarme comparando con el otro. La manera correcta de saber si estoy caminando o no en la fe no es mirando a mi vecino, porque su talento no es igual que el mío. No sé si él tenga 20 y a lo mejor yo nomás 1, o si yo tengo 2 y él tiene 3. No lo sé, no me puedo comparar con él, porque si veo grandes hombres, me puedo frustrar. Y si veo cristianos tibios, me puedo conformar. El asunto es que
El servicio es fidelidad. Dios no llama a alguien al ocio. Cualquier persona que viene al conocimiento de Dios viene para servirle a Dios. No todos a ser pastores, porque no todos tienen esos talentos, pero todos a servirle a Dios en alguna área. Y no se puede servir a Dios sin ser miembros de una iglesia. Y no se puede servir a Dios sin servirle al prójimo. ¿Y cuál era el pretexto de la persona, del siervo que tenía un solo talento? Pensaba que Dios era cruel y que segaba donde no había sembrado. Su concepto de Dios no era un concepto correcto. Los otros 5 sabían que era un honor y un privilegio haber recibido talentos de parte del amo y trabajaron para multiplicarlos. Por cada talento que recibieron, entregaron uno a cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que pusieron a trabajar todo lo que Dios les había dado. Cada gracia y cada misericordia que Dios muestra con nosotros es para ponerla a servir. Y pensemos en temas de dinero para que sea más claro. Si Dios me da a mí un sueldo, pongamos de 5,000 pesos mensuales, es para que esos 5,000 pesos mensuales sean usados con sabiduría y para su gloria. Y si Dios me da un sueldo de 20,000 pesos mensuales, es exactamente lo mismo. Cada uno de esos pesos, de esos 20,000, han de estar siendo usados con sabiduría y para su gloria. Más o menos que nos dé Dios, todo lo que nos da ha de ser puesto al servicio de su gloria. Y si Dios nos da una familia grande, al servicio de su gloria. Y si nos da una familia pequeña, al servicio de su gloria. Y si nos da un carro, al servicio de su gloria. Y si no nos da, al servicio de su gloria. Pero hay muchas personas que asumen que servirle a Dios es cosa difícil. No se sienten listos y creen que Dios demanda mucho para servir y postergan asumir un compromiso con Dios. Quien deja para después su compromiso con Dios, también deja para después su relación con Dios, porque no entiende que lo que recibimos es por amor. Nada de lo que recibimos lo merecemos. No tendríamos que tener nada porque no merecemos nada. Pero a veces pensamos, yo tengo muy poquito y no puedo servirte, Dios, con esto poquito que me diste. ¿Qué es la actitud del que tiene un solo talento? Estaba lleno de argumentos y de pretextos y no quiso esforzarse para servir a Dios. Y Dios le llama siervo infiel, siervo injusto, siervo malo, porque no sirvió a Dios. Porque Dios no estaba pidiendo algo difícil. Él le había dado el talento. El talento no era del siervo, el talento era de Dios. Y se lo dio para que lo usara. Y lo escondió. Y esas personas, porque han de saber, mis amados, que no existe un solo ser humano en el mundo que no tenga dones, que no tenga talentos, que no tenga habilidades. Todos los seres humanos fuimos constituidos con alguna habilidad, con algún talento o con algún don. Diferentes todos, por supuesto. Yo no tengo el don de la música, ni de cantar. Yo canto feo y no toco ningún instrumento. Ese no es mi talento. Pero tengo otros talentos, y porque el hecho de no tenga los talentos de cantar a Dios, no cante bonito, no toque un instrumento, no quiere decir que en la alabanza no voy a adorar. Es que yo canto feo y voy a desentonar. No le hace, yo desentono para Dios. Y no toco instrumento, pero aplaudo para Dios. Pero ¿cuántos cristianos se dicen cristianos y vienen con una actitud fría ante el Señor y no sirven? Porque creen que no están listos. Yo pienso, si Cristo ya murió en la cruz por una persona, derramó su sangre y le entregó al Espíritu Santo, ¿qué más esperaría esa persona para decir estoy listo para servirle a Dios? Pues ¿qué más te puede dar Dios si ya se entregó por completo? Te ha dado todo lo que necesitas. Pero alguien que no ha entendido quién es Dios, no le sirve. Y está poniendo este ejemplo. No solamente no tienen la permanencia en la fe, tampoco sirven. Y entonces, con estas dos parábolas, es que llegamos a donde Jesús ya les dice de manera textual lo que quiso ejemplificar con las parábolas. Y dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y el Apocalipsis llama esto el juicio del gran trono blanco. En tu casa puedes llegar, leerlo, buscarlo, estudia sobre el gran trono blanco, porque es el juicio donde cada ser humano dará cuentas según sus obras, según lo que hayas vivido.
Y dice Jesús que en ese juicio va a separar dos grandes grupos: las ovejas y los cabritos. Y Jesús se pone como el gran pastor en el Evangelio de Juan cuando dice: yo soy el buen pastor. Mis ovejas me conocen, oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Por eso puede separar de un lado a las ovejas. Los cabritos no tenían que moverse. Quienes se mueven son las ovejas que conocen su voz y lo oyen. Y del otro lado quedan los cabritos. Y ante estas naciones hace el juicio. Y dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, herederos del reino, para que ustedes, que fue preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Dios es rey sobre todos. Y Jesús llama a aquellos que escucharon su voz: benditos de mi Padre. La única manera de ir al cielo, la única manera certera que tenemos de saber que vamos al cielo, es que estamos escuchando su voz y que hacemos lo que Él nos dice. Pero ¿cómo sé si estoy escuchando su voz? Para eso nos dejó las parábolas. ¿Permaneces en su palabra? ¿Vives sirviéndole? Y después les dice a los otros: apartados de mí, malditos. Son palabras bien fuertes. Si alguien me dice maldito, yo me ofendo. Yo creo que cualquiera, si nos dicen malditos, nos sentimos ofendidos. Pero no es cualquier persona la que está diciéndole a alguien bendito y a alguien maldito. Es Jesús, el Rey, que puede darse cuenta quiénes son bendecidos y quiénes están en maldición por sus obras. Y dice: y en aquel día preguntarán, ¿no? ¿Cuándo te vimos? Porque Jesús les dice por qué son benditos y por qué son malditos. Son benditos porque estuve hambriento y me dieron de comer. Estuve sediento y me dieron de beber. Estuve enfermo y en la cárcel y me visitaron. Y estuve desnudo y me vistieron. Y le preguntan: Señor, gracias por salvarnos, ¿no? Pero ¿cuándo hicimos eso por ti? Pues si tú te fuiste y ya no te vimos. Y Jesús les dice: por cuanto lo hicieron por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Y con la misma vara que está midiendo a los que van al cielo, está midiendo a los que van al infierno. Y les dice: ustedes se van al infierno porque no lo hicieron. Dicen: espérate, Señor, pero ¿cuándo te vimos? Te juro que yo anduve caminando en la tierra y nunca te vi. Nunca vi que estuvieras en la cárcel para irte a visitar. Y Jesús les dice: por cuanto no lo hicieron por uno de estos pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. Entonces, ¿la salvación es por obras? No. Pero el que ha conocido a Dios y ha entendido el propósito, permanece y sirve. Lo que explicó en las dos parábolas anteriores. ¿Cómo puedo yo decirme un hijo de Dios si soy una persona egoísta que no piensa más que en mí mismo? Que no está dispuesto a entregarse, a dar de sí para los demás. Jesús dijo: en esto se resume la ley. Ama a Dios con toda tu mente, todo tu corazón y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Yo sé que voy camino al cielo si estoy amando a Dios y estoy amando a mi prójimo. Si sirvo a Dios, si veo la iglesia como ese lugar importante donde está mi familia y les sirvo. Y miro a los de afuera con la necesidad de que entren a la iglesia y les sirvo. Y curo al desnudo, alimento al hambriento, doy de beber al sediento y visito al enfermo y al que está en la cárcel. Si estoy haciendo algo por los demás, estoy haciendo algo por Dios. Y podemos fingir y hacer cosas de manera momentánea, hasta por emociones. Pero habla de la permanencia, que estas cosas sean la evidencia todo el tiempo, que sea el fruto de mi vida. Servir a Dios y servir a los demás es la naturaleza de una persona que va camino al cielo. Porque eso es lo que Jesús hizo. Es lo que Jesús nos pide que nosotros hagamos. Sodoma y Gomorra, todos conocen la historia de Sodoma y Gomorra. Era una ciudad llena de pecado. ¿Cuál fue el pecado más grande en Sodoma y Gomorra? Todos, o la mayoría diríamos, los pecados sexuales, que abundaba el homosexualismo. Eso es consecuencia del pecado más grande que había en Sodoma y Gomorra. El principal problema que hubo en Sodoma y Gomorra es que eran gente egoísta, crueles, que no tenían amor por los demás. Y ese egoísmo y esa crueldad los llevó a depravarse de manera sexual. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo
que en los postreros tiempos habrá tiempos peligrosos. ¿Y alguien sabe por qué Pablo le dice a Timoteo, que también se lo explica, pero alguien recuerda qué es lo que Pablo identifica que será peligroso en los postreros tiempos, o sea, en nuestros días? Dice, porque habrá hombres amadores, ¿qué? De sí mismos. El peor problema que puede tener un ser humano es ser egoísta. Cuando te amas a ti más que a nadie y cuando solo te estás amando a ti, no puedes pensar en los demás. Y misericordias, todas las características que Pablo le dice a Timoteo de por qué serán peligrosos los tiempos, dice, porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la misma. Ese es el gran problema. Por eso está dividiendo Jesús a los cabritos de las ovejas. Por eso en las dos parábolas todos pensaban que eran hijos de Dios, pero la evidencia estaba en que unos eran amadores de sí mismos, que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficiencia de la misma. ¿De qué me sirve a mí decirme hijo de Dios si no me duele el dolor de nadie? Si no pienso en la salvación de nadie. Si solo estoy ocupado de mí, de mi comodidad, de que a mí me gusten las cosas, de que sea como y cuando yo quiero, y no sea como Dios dice y cuando Él dice. Si no estoy pensando en lo que sufren las personas que están perdidas, como yo un día estuve perdido. Esa es la evidencia de quién está siendo un discípulo de Jesús y quién no, quién va camino al cielo. Porque sus ovejas lo conocen, oyen su voz y lo siguen. Y todo lo que Jesús nos pidió es, ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden y obedezcan todas las cosas que les he mandado. Vayan y prediquen el evangelio a cada rincón de la tierra. No podemos decirnos hijos de Dios ni creer que somos cristianos camino al cielo si somos gente apática, tibios y fríos ante la verdad del evangelio. Si no estamos esperando encontrarnos con Jesús, si no estamos tratando de que otras personas vayan al cielo con nosotros. Un cristianismo tibio y apático es un falso cristianismo. Y no estoy tratando de condenar absolutamente a nadie ni decirles, todos se van a ir al infierno. Solo es una reflexión como lo hizo Jesús con sus discípulos. Porque recuerda nuevamente, ¿a quién le estaba diciendo esas palabras Jesús? A sus discípulos. Había un gran grupo de personas que lo estaba escuchando, de los cuales 120 permanecieron. ¿Dónde quedó la espiritualidad de todos los demás? Se esfumó cuando vieron a Jesús en la cruz. Jesús le estaba hablando a sus 12 discípulos. Entre ellos, uno estaba esperando la ocasión para entregarlo. No se trata de decir, todos están mal. Se trata de que cada uno de nosotros revise nuestro corazón. No sea que se nos apague la lámpara. No sea que dejemos escondido el talento. Que entendamos que tenemos un llamado, un propósito, que Dios ya hizo la obra con nosotros, que ya hizo la obra por nosotros, y lo menos que podemos hacer es comportarnos como verdaderas ovejas del Señor, como vírgenes sensatas, como obreros fieles que esperan su regreso y sirven mientras Él llega. Amén. Vamos a terminar ese tiempo, si les parece bien, orando, haciendo un ejercicio de reflexión sobre la importancia de lo que Jesús nos ha dicho en su evangelio. Hay un día marcado en el calendario en el cual lo volveremos a ver. Él viene a encontrarse con nosotros y serán puestos delante de Él todas las naciones de la tierra. Y en todas las naciones de la tierra están incluidos tus papás, tus hermanos, tus hijos, tus sobrinos, tu cónyuge, tus amigos, y nos va a juzgar a todos. Y no habrá quien pueda justificarse delante de Jesús por lo que suponía. Ahí nuestras verdaderas obras saldrán a la luz. No podemos decirle, Señor, pero yo no te vi enfermo, desnudo, necesitado, en la cárcel. Porque Él pide que vayamos y hagamos discípulos. Él no vino a buscar justos, sino a llamar pecadores al arrepentimiento. Y si somos verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que hacer
que otros sean verdaderos discípulos de Jesús. ¿Estás permaneciendo en la fe? ¿Oras? ¿Estudias la palabra? ¿Te esfuerzas por conocerlo cada día más? ¿O has hecho un alto en tu crecimiento espiritual, apelando a lo que hiciste en el pasado? Una lámpara que se apaga no sirve para nada. Cuida que tu lámpara no se esté apagando. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Reconoces su bondad y su misericordia en cada área de tu vida? ¿Y entiendes que todo lo que tienes ha de ser puesto a su servicio? ¿O estás pensando que te falta, que no tienes suficiente, que aún no estás listo, que tienes pocos recursos? No escondas tu talento, ponlo a su servicio. Y poco o mucho, pero tendremos que entregar cuentas de los talentos que nos dieron. ¿Y qué estás haciendo para que tú y los tuyos, en aquel día en que Jesús venga por nosotros y venga a buscar a su iglesia, estén delante de Él, sabiendo que entraremos al reino de los cielos, que fue preparado para nosotros desde la fundación del mundo? Todos quieren ir al cielo, pero no todos están ocupados de esa tarea. Tu familia te necesita. Tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu cónyuge, te necesitan. Necesitan a Jesús. Seamos ovejas, no cabritos, que viven engañados, creyendo que es suficiente, cuando fuimos llamados a entregar una vida al servicio de Dios. Hablemos con Dios. Amado Padre, en esta mañana hemos escuchado lo que dice tu palabra. Y es la verdad. Tu palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero ni una sola coma, ni una sola tilde, ni una jota de tu palabra pasará. Se cumplirá toda a cabalidad. Hoy quiero pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Si se nos está acabando el aceite, despiértanos, Padre, para permanecer en ti, para esforzarnos. Enamóranos de ti, Señor, de tu amor y de tu misericordia. Que podamos estar frente a ti en aquel día, frente a tu cara, frente a tus ojos, y escuchar de ti esas palabras. Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero que no entremos solos nosotros. Que no seamos personas amadoras de nosotros mismos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficiencia de la misma. Que seamos verdaderos hijos tuyos, que oran por los perdidos, que enseñan a los que no conocen, que buscan a los extraviados, que consuelan a los afligidos, que ayudan a los necesitados. Porque esa es la evidencia del carácter de un hijo tuyo. Alguien que vive para servir, que vive para dar. Tal vez no somos ni seremos perfectos. Nos hemos caído y nos volveremos a caer. Pero ayúdanos a tener en nuestro corazón la evidencia de ser hijos tuyos. Gente que vive para servir, que espera tu regreso, que escucha tu voz y alcanza a otros como un día fuimos alcanzados nosotros. Padre, te ruego que bendigas esta iglesia, a estos tus hijos e hijas, que despiertes nuestro corazón y no nos dejes estar tibios ni fríos, sino apasionados con tu palabra, haciendo tu voluntad y tu verdad. ¿Qué importa si el mundo es apático a tu palabra, si ellos no quieren? Ayúdanos
hacerlo nosotros. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para darte gloria a ti y solo a ti. Alcanza a nuestra familia, Señor. Alcanza a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestros compañeros del trabajo, a nuestros vecinos. Señor, déjanos ver que tu salvación alcance a aquellos que nos rodean. Que no se pierdan, Padre. Ten misericordia, como la tuviste de nosotros. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús, que has de venir en tu gloria con tus ángeles a juzgar vivos y muertos. Déjanos estar listos para ese día y encontrarnos contigo para entrar al cielo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.